Buenas tardes. Bienvenidos a la primera sesión del Seminario Permanente de Historia Jurídica Internacional, una actividad auspiciada por los proyectos de investigación radicados en la Universidad Autónoma de Madrid. El proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, el uso procesal de la historia en la monarquía española en litigios internacionales, nacionales y comunitarios, coordinado por las profesoras Marta Lorente y Cristina Izquierdo, y el proyecto financiado por la Comunidad de Madrid de la Administración Colonial al Republicanismo Territorial, las cuestiones de límites hispanoamericanas en perspectiva histórica, coordinado por la profesora María Julia Zoya y por servidor. Bueno, el propósito de este seminario, o de este ciclo de seminarios, es doble. Por un lado, queremos construir una red de investigadores interesados en temáticas más o menos conexas con sus proyectos de investigación. Y por otro lado, queremos también entablar una relación con personas que desde otros ámbitos tal vez quizá más prácticos tengan un conocimiento directo de los fenómenos que nos interesan. Y en este sentido, para nosotros es un placer hoy poder contar como primer ponente con alguien que efectivamente tiene un conocimiento muy directo y muy profuso de litigios internacionales y de discusiones de límites, como es don Carlos López Contreras. Don Carlos es abogado y notario y tiene una amplia experiencia también en el mundo académico. Ha sido catedrático de Derecho en la Universidad Privada de San Pedro Sula y en la Universidad Autónoma de Honduras, y fue rector de la Universidad Tecnológica de Honduras. Ha sido ministro de Relaciones Exteriores de Honduras en dos ocasiones, entre 1986 y 1990, y entre julio de 2009 y enero de 2010. Ha sido embajador de carrera, es embajador de mérito, y ha participado como consultor y negociador en distintos asuntos internacionales, muchos de ellos relacionados con límites, además de haber participado como agente de Honduras en diversos casos ante la Corte Internacional de Justicia, entre otras muchas cosas. Agradecemos enormemente a don Carlos su presencia aquí, le damos la bienvenida, recordando la mecánica de la sesión convenida, salvo que nos diga ahora lo contrario, que es que dividirá su presentación en dos partes de entre 20 y 30 minutos, lo que estime conveniente, con un pequeño descanso de 5 minutos entre medias, en el que pausaremos la grabación, y después de esas dos partes abriremos un turno de preguntas que en todo caso no debería ir más allá de las 7 de la tarde. Muchas gracias por su presencia y sin más dilación cedemos la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Distinguidos profesores, el profesor Héctor Enríquez, profesores de estos seminarios, desde luego la profesora Marta Lorente y Carlos Espósito, quien saludo que acabo de llegar en este momento. Para mí es un alto honor compartir con ustedes algunos momentos sobre algunos aspectos de la vida profesional, diplomática, la vida pública, y con relación, pues, en particular a lo que es la negociación de tratados. El título que hemos escogido para esta charla es el de los tratados de límites en América Latina o en Hispanoamérica, pero en particular voy a referirme de manera muy somera, prácticamente proyectando una semblanza, lo que es el Tratado General de Paz entre Honduras y El Salvador, el cual tiene un título específico sobre límites, que son límites terrestres, insulares y marítimos. Entonces se trata de una cuestión bastante compleja, tanto por su composición, los elementos que la integran, como por su historia. Cuando digo historia, se trata de 150 años prácticamente de gestiones que nos han llevado hasta el momento en que estamos, pero 100 años desde 1861 hasta 1962, en que hubo como 18
convenios de negociación directa, pero que infortunadamente no llegaron a cristalizar en un tratado de límite. Después, en 1967, el 69, se generaron tensiones entre los dos estados que dieron lugar, por un lado, a la ruptura de relaciones diplomáticas y a desencadenamiento de un conflicto armado, que duró 3 días y fue suspendido por una recomendación de la Organización de los Estados Americanos. Fue una propuesta que estaban también un poco cansados los dos países y aceptaron el cese del fuego, y esta situación dio lugar a 7 años, desde 1969 hasta 1976, en que habían conversaciones indirectas por medio de gestiones de buenos oficios, de funcionarios de la OEA o de alguna persona que reconocían los dos estados como una persona equilibrada, que no iba a cargar la mano en ningún sentido. Y en esa forma, pues, se llevaron a cabo, pero eran conversaciones en las cuales las partes no se hablaban directamente, sino que por medio de buenos oficios se hacían las propuestas y contrapropuestas. En esa etapa, la posición de El Salvador era de que el tema de límites no era una cuestión de fondo del conflicto armado. Honduras sostenía de que sí había sido la razón de ser del desencadenamiento del conflicto armado. En definitiva, lo que es la Organización de Estados Americanos o la 13ª reunión de consulta, no sé cómo manejar esta cosa. Sí, ahí. ¿Sí? ¿Necesario positivo? Sí, usted me dice yo. Ok. Lo que quiero es ver este es simplemente con una idea de localización, para que pues, los que están presentes y los que están ausentes y tengan acceso puedan ubicar dónde está el problema. En realidad, el límites son terrestres entre El Salvador y Honduras, pero pueden observar de que hay una bahía muy importante, no por su tamaño, sino por su significación histórica, porque es de las pocas bahías que tienen una aceptación en el derecho internacional como bahía histórica de mar cerrado, con una particularidad, aquella de que tiene 3 estados ribereños. Entonces, eso le da una característica muy especial. No siempre fue así, por supuesto. Mientras pertenecía a la corona de España, el soberano era la corona española. Pero después, cuando vino la independencia, Centroamérica en 1821 se convirtió en las Provincias Unidas de América Central, y entonces formó parte de ese estado o ese conjunto de estados, pero bajo una sola soberanía. Luego, en 1839, se rompe la asociación o la federación, y cada país asume una soberanía independiente, y entonces ahí ya comienza a aparecer la convergencia de 3 estados soberanos sobre un espacio marítimo del Golfo de Fonseca, sobre el cual en esa etapa, 1839, no hay ningún problema. Pero en fin, es importante porque es una bahía que tiene las características de que puede ser cerrada por razones de seguridad nacional. Eso es un concepto que es aceptado internacionalmente.
Porque la bahía tiene apenas 19 millas de longitud en la entrada. Entonces, califica como una bahía histórica, aunque tenga esa característica del Estado federal. Bien, menciono esto de la bahía de Fonseca porque es un concepto esencial realmente de la delimitación, aunque en principio los países ven con mayor inmediatez el aspecto terrestre, porque lo siente más la población. Sin embargo, desde el punto de vista de valores estratégicos, para un país como Honduras, que como ustedes pueden observar, está en el fondo de la bahía, su acceso al Océano Pacífico con derecho propio, con calificaciones de soberanía de mar territorial, es fundamental. De lo contrario, queda como un país enclavado en el fondo de la bahía. Entonces, la estrategia de Honduras, a lo largo de toda su historia, en la medida en que como país va tratando de lograr la plena integración de su territorio, cosa que no es fácil. Tenemos el ejemplo de la mayoría de los países que siempre tienen diferencias limítrofes. El caso de la bahía de Fonseca era para nosotros fundamental en nuestro acceso al Océano Pacífico. Nosotros nos definimos desde muy tempranamente como un estado bioceánico, es decir, con acceso al Mar Caribe, al Mar Atlántico y al Océano Pacífico. Sin embargo, la particularidad de que sean El Salvador y Nicaragua los países que dominan la entrada de la bahía le da una cierta dificultad a un país que está en el fondo de la bahía. Pero bien, volvamos a la 13ª reunión de consulta. ¿Dónde? Aquí. Sí. Ahí. Aquí están. Esas son las resoluciones emitidas el 27 de octubre de 1969 por la reunión de consulta del ministro de Relaciones Exteriores de América y establecieron que los temas que tenían que ser tratados e incorporados en un tratado general entre la República de Honduras y El Salvador para volver a la normalidad, porque desde el punto de vista de Honduras, desde el momento en que se desencadenó un conflicto armado, lo que existía era un estado jurídico de guerra. Y el estado jurídico de guerra solo se supera por la vía de un tratado general de paz. Entonces, estos son los elementos. Las resoluciones versaban sobre paz y tratados, relaciones diplomáticas y consulares, cuestiones limítrofes, mercado común centroamericano, reclamos y diferencias, derechos humanos y familia. El enfoque de El Salvador a lo largo de los 7 años que mencioné, 1969 a 1976, es que este problema debería abordarse y resolverse de manera gradual y progresiva. La posición de Honduras era de que había pasado demasiado tiempo sin resolverse el problema limítrofe, entonces tenía un planteamiento de una solución global y simultánea. Entonces, en ese enfoque era difícil encontrar una solución hasta que en 1976 la Organización de los Estados Americanos arbitró, propuso y fue aceptada por las partes un mecanismo de mediación. Esta mediación tuvimos los 2 estados, y creo que la OEA y América también, la suerte de haber logrado que fuera el doctor José Luis Bustamante y Rivero quien asumiera el papel de mediador.
Creo que ustedes saben quién era él. Fue presidente del Perú, creo que fue derribado por golpe de Estado, pero fue también magistrado de la Corte Internacional de Justicia y presidente de la Corte Internacional de Justicia. Entonces, era una personalidad internacional con unas calificaciones extraordinarias para desempeñar el papel de mediador. Él, al final de la mediación, hizo una apología de la mediación como realmente la reina de los mecanismos de solución de conflictos. Pero, en fin, lo importante es que él señala en su exposición de que el mediador no es juez, el mediador no impone, el mediador sugiere, insinúe, despoja de malezas del camino, va ayudando a que las partes se entiendan y descubran la verdad. Ese es el sentido. Para nosotros fue mucha suerte encontrar un mediador de esta categoría, pero sin embargo, durante 3 años, 1976 a 1979, estuvo la mediación, pero estuvo sin ningún resultado efectivo. Prácticamente las reuniones que se celebraban no arrojaban nada, había una mala práctica, no se levantaban actas, sino que cada delegación hacía sus propias memorias y en la siguiente sesión comparaban las notas que tenía cada uno para ver si coincidía. Entonces, era un mal sistema. Pero en noviembre de 1979, a mí me nombraron viceministro de Relaciones Exteriores en junio de 1979. Entonces ya un poquito ya tenía yo cierta información cómo andaba la mediación y todo en noviembre. En noviembre se produce un golpe de Estado en El Salvador. Y esto cambió completamente el escenario de la relación bilateral. Aparecieron nuevos actores, en particular en el escenario en que nosotros manejábamos, que eran las relaciones exteriores. Apareció un abogado, Fidel Chávez Mena, y Alejandro Gómez Vides, también abogado, jóvenes, nuevos en este campo y con ganas de resolver el problema con Honduras. Y entonces hubo reuniones entre los cancilleres y posteriormente hubo una sugerencia de parte de la delegación de Honduras en el sentido de que no convenía, dijeron, que se agotara la instancia de los cancilleres de una sola vez y que era preferible que pusiéramos en marcha una instancia a nivel de subsecretario. Bueno, le preguntaron al canciller, que era don Eliseo Pérez Cadalso en esa época, si él tenía algún inconveniente, y digo, no, yo no tengo ningún problema. Al fin y al cabo, ellos son jóvenes y se entienden. Entonces, digo, por mi parte, digo, pero yo no puedo asumir una responsabilidad, digo, de ir a negociar sin tener el consenso, el beneplácito del interlocutor, porque tenía una jerarquía por encima de la mía. Entonces me dice, bueno, explore y vea. Hablé con el doctor Fidel Chávez Mena, le expliqué la posición de Honduras y le pregunté si tenía algún inconveniente en abordar el tema de asuntos limítrofes conmigo. Y me dice, yo negocio con el que me pongan enfrente. Y entonces, de esa manera, nos concertamos para una reunión en la ciudad de Miami en el mes de marzo de 1980. En esa oportunidad, lo primero que yo hice fue pedirle al canciller Fidel Chávez que fuera una reunión bilateral, pura.
con el fin de abordar y definir una estrategia que fuera bajo nuestro control. Porque los negociadores que tenían 10 años de estar en la cancha y con posiciones muy conflictivas, era muy difícil de controlarlo. Entonces, él estuvo de acuerdo, celebramos la sesión, pero antes de mencionarles qué acuerdo llegamos, quiero expresarles cuáles eran las posiciones de El Salvador y de Honduras hasta ese momento. En las reuniones que se habían celebrado, El Salvador decía: toda la frontera entre Honduras y El Salvador está en disputa, toda, el 100%. Honduras decía: no, eso no es exacto. En realidad, históricamente podemos ver a lo largo de todos los procesos de negociación que hay una amplísima parte de la frontera que es respetada recíprocamente, que es lo que hemos llamado la frontera tradicional, y que no tiene sentido que dejemos una frontera abierta cuando hay una parte que se puede identificar fácilmente. Entonces, El Salvador decía: es que no se puede delimitar una frontera si no se identifica un mecanismo ad hoc para hacerlo. Y esa es la Comisión Mixta de Límites. Mientras no exista una Comisión Mixta de Límites, entonces no podemos delimitar la frontera. Entonces, con esos antecedentes y los estudios que habíamos y los intercambios que habíamos hecho en nuestra delegación, yo me presenté con el doctor Chávez Mena y le expliqué cómo estaba la situación y le dije: yo creo que hay una fórmula que puede superar el problema. Y es: tenemos el método de la mediación, pero lo que es El Salvador exige una comisión mixta de límites para delimitar. No hay problema. Pongámosla dentro de la mediación. Si usted está de acuerdo, ponemos una comisión mixta de límites intramediación. Entonces se aprueban los dos países y comienzan a trabajar, le ponemos un plazo. Y me dijo: me parece perfecto, estoy de acuerdo. Yo creo que no vamos a tener ningún inconveniente. Y me gustaría, a propósito de eso, hacer una visita oficial a Tegucigalpa. Entonces, a mí me sorprendió, ¿verdad? Y le dije: en estado de guerra. Entonces le dije yo: bueno, yo creo que lo vamos a poder hacer muy pronto, si caminamos, si seguimos esta ruta. Pero ni somos Israel, ni ustedes son Egipto, le digo, para tener una aproximación de esa naturaleza, pero podemos hacerlo. Así que empezamos. Nos reunimos las dos delegaciones, juntos hicimos la propuesta y fue aceptada. Y los mismos delegados, los hombres muy duros que tenían una y otra delegación, estuvieron de acuerdo que la delimitación de la frontera tradicional se podía hacer en el plazo de 4 meses. Y efectivamente, tuvimos 2 o 3 sesiones más, ¿verdad? Y se fue configurando la frontera tradicional, que llegó a representar aproximadamente el 70% de la línea fronteriza. Claro, quedaron todavía pendientes lo que nosotros llamamos 6 secciones o 6 sectores o bolsones, se les llamaba en aquel tiempo, que representaban aproximadamente unos 450 kilómetros cuadrados, que estaban en disputa entre los dos países. Y entonces solamente se identificaron en el Tratado General de Paz, en el artículo 16, más el problema insular, que no obtuvo una resolución, más el problema de los límites marítimos, tanto al interior del Golfo como fuera del Golfo del Océano Pacífico. Entonces, todo eso se quedó
en el artículo 16 del Tratado General de Paz, pero tuvimos la previsión de establecer una comisión mixta de límites post-tratado, con lo cual se le estaba dando una solución global y simultánea, ¿verdad?, al problema fronterizo. En la comisión funciona el tratado, se suscribió, se ratificó, fue a las Naciones Unidas y todo lo demás. Y se previó también el posible recurso a la Corte Internacional de Justicia para la hipótesis de que la comisión mixta de límites, que iba a durar 5 años, no llegara a un acuerdo. Y así, desde 1980 hasta 1981, hasta 1986, funcionó la comisión mixta de límites, pero no logró un acuerdo, sobre todo la temática, en parte porque los estados quieren ver cómo queda el balance. No es lo mismo resolver una parte y que quede otra desequilibrada. Entonces, en definitiva, aunque hubo acercamientos durante esos 5 años, no se logró poner de acuerdo sobre toda la temática, y esta pasó al compromiso como el objeto de, del contencioso que iba a ser decidido por la Corte Internacional de Justicia. Ese compromiso se firmó el 27 de mayo de 1986 en la ciudad de Esquipulas. Recuerden que estaban las tensiones en Centroamérica en esa época, pues fue lo único bueno que salió de esa primera reunión de jefes de Estado en Esquipulas, en la República de Guatemala. Y siguió su ruta, fue aprobado por los congresos de un y otro país, se registró en las Naciones Unidas, y fuimos allá con un nuevo canciller en El Salvador, Ricardo Acevedo Peralta, un hombre que tuvo formación en España y con mucha habilidad diplomática también. Y entonces comparecimos ante la Corte, presentamos el compromiso y pusieron en marcha el mecanismo para conocer el contencioso de Honduras. Sobre ese particular, quiero mencionar que el tema de los límites terrestres se resolvió tal y como se resuelven en Hispanoamérica, la mayoría de las diferencias limítrofes. Vale decir, en aplicación del uti possidetis iuris, que es la aplicación del derecho español, de las jurisdicciones administrativas que existían en cada país cuando surge la independencia. Pues lo mismo pasó en Centroamérica. Nosotros llegamos a la independencia por proclamación el 15 de septiembre de 1821. Entonces, en aplicación de esa doctrina del uti possidetis, Honduras afirmaba: Honduras debe ser soberano allí donde era soberano el 15 de septiembre de 1821. Entonces, lo que es el principio del uti possidetis iuris es un principio que ustedes me imagino lo conocen, y tiene una significación muy relevante. En primer lugar, es la doctrina que afirma que cuando un país se independiza de la corona española, ese país pasa íntegro con todo el territorio y no queda terra nullius, ¿verdad? Es decir, que no es susceptible de ocupación por parte de una tercera potencia. Por otro lado, invoca la primacía del título originario del descubrimiento, de la colonización y de la administración frente al título de la ocupación de facto que tienen
como principio otros estados. Entonces, todo eso lo resolvió la Corte aplicando ese principio de multiplicidad y jure. Entonces, la parte terrestre no tiene mayor problema, en el sentido de que, siendo un juicio declarativo, en realidad lo que la Corte hace no es atribuir territorios a ningún país, sino que reconocerle lo que preexistentemente tenía, de acuerdo a los tipos de delito. Entonces, este no es el problema, porque realmente, pues, tal vez El Salvador tenía mayores aspiraciones en cuanto a los territorios terrestres, pero el juicio de la Corte es suficientemente sustentado y allí cada quien obtiene lo que logra demostrar. Precisamente por lo que decía, el principio de multiplicidad y jure es muy fácil decirlo, pero no siempre es muy fácil demostrarlo. Entonces, pero en fin, es un principio que ha cogido carta internacional, incluso en otros continentes, y lo aplica la Corte Internacional de Justicia cuando ha habido países que se desprenden de una misma soberanía, entonces aplican ese concepto de la sucesión de Estados. Bien, lo más importante que eso es el tema insular. Así como vimos que El Salvador en el aspecto terrestre sostenía toda la frontera está en disputa al interior del Golfo, donde hay aproximadamente unas 28 o 30 islas, El Salvador sostenía, ya en el juicio, todas las islas están en disputa, y yo pido que la Corte las reconozca. El concepto que se manejó en el compromiso era el de la situación jurídica insular y de los espacios marítimos. Así, ese era el título que se manejaba. Bien, entonces, Honduras, por su parte, decía, tal vez podemos poner el mapa del Golfo, ¿verdad? Pasemos, sigue pasando, por favor. Hasta el 22, que es el que nos sirve. No. Ahí están las líneas azules descritas por la Corte y la otra por tratado. Situación jurídica insular y los espacios marítimos. Ahora busquemos el número 22, el mapa 22. Hay uno que tiene una serie de... Ese es lo que es. Sí. Honduras decía, en realidad, disputas sobre islas solo ha habido entre El Salvador y Honduras, Ñanguera y Ñanguerita. Ñanguera la poseía El Salvador desde mucho tiempo atrás. Y Honduras tenía en su poder Isla del Tigre. Entonces, El Salvador invocaba a su favor soberanía sobre Isla del Tigre y obviamente también sobre Ñanguera y Ñanguerita. Era Honduras el que le disputaba a Ñanguera y Ñanguerita. Pero la pueden observar aquí, ¿verdad? Ñanguera y Ñanguerita que es el mero centro de la bahía. Y esta es Isla del Tigre, que es el poder. Bien, lo que es la Corte, al ver esas disposiciones, llegó a esta conclusión. Dice, el compromiso me da la atribución de pronunciarme sobre todas las islas.
pero no tiene sentido juzgar sobre todas las islas si no hay una demostración de que están en disputa. Y a los ojos de la Corte, solo se demostró que habían pretensiones de los dos estados sobre Mianguer y Mianguerita y sobre Tigre. Y en definitiva resolvió: soberanía sobre el Tigre corresponde a Honduras, lo ha demostrado en el juicio, y soberanía sobre Mianguer y Mianguerita corresponde a la República de El Salvador, lo demostró en el juicio. Entonces, ahí termina el aspecto insular. Ahora viene el aspecto marítimo. Y aquí hay varias etapas. Porque el Golfo, como bahía histórica, hay que ver en principio cuál es la condición jurídica de las aguas al interior del Golfo. Y hay un antecedente judicial al que estamos viendo en este momento. En 1914, El Salvador demandó a Nicaragua porque había autorizado el establecimiento de una base naval norteamericana en la bahía del Rosario, al interior del Golfo. Entonces, la demandó ante el único tribunal internacional que existía en aquella época, que era la Corte Centroamericana de Justicia. La Corte de Justicia Centroamericana, porque es al revés como se llama ahora. Entonces, ese juicio duró 3 años. El Salvador sostenía que esa base naval y ese tratado que había suscrito Nicaragua con El Salvador, con Nicaragua, lesionaba sus derechos sobre las aguas del Golfo, que las calificaba como aguas en condominio. Esa era la terminología que utilizaba. Duró 3 años el juicio y al final la Corte le dio la razón a El Salvador y calificó las aguas como en régimen de condominio. Sin embargo, esa sentencia que fue dictada en 1917 le llaman también la sentencia de muerte, porque Nicaragua, ofendida, no renovó, ¿verdad?, la continuación de la existencia de la Corte y ahí desapareció. El tratado fue abrogado posteriormente entre Nicaragua y Estados Unidos, pero quedó la calificación de aguas en condominio. Al presentarse este caso en la Corte en 1988 al 92, en que termina el juicio, obviamente habiendo un tercer país, Nicaragua, y viendo que se estaban manejando las aguas al interior del Golfo, dijo: yo tengo interés jurídico en esto. Y entonces presentó una solicitud de intervención. La Corte se lo aceptó y presentó sus puntos de vista, a los cuales pudo responder tanto Honduras como El Salvador, y posteriormente tuvieron una fase oral. Aquí es la cosa un poco turbulenta, ¿verdad? Fíjense que Nicaragua, por el juicio anterior, se oponía a la calificación de las aguas en condominio, y decía: cada país tiene un espacio marítimo al interior del Golfo. Honduras, que no fue parte en 1914, salvaguardó su posición como un estado que no había participado, ¿verdad? Pero en este caso, Honduras decía en sus tesis que había que delimitar el Golfo, ¿verdad?, y que la Corte le asignara una parte a Honduras, otra parte a El Salvador, y a Nicaragua no lo tomabas en cuenta porque no eran de las partes
principales, sino que a título de intervención. Y la Corte le dio derecho únicamente para hablar sobre las aguas del Golfo. Como pueden observar, las posiciones de Nicaragua y de Honduras eran coincidentes en el sentido de que rechazábamos el condominio y pedíamos que se delimitaran los espacios. Pero Nicaragua decía que Honduras no tenía, Honduras había delimitado con El Salvador, pero con Nicaragua, este límite en 1900. Entonces decía que Honduras no tenía nada más que delimitar dentro del Golfo ni fuera del Golfo. La posición de El Salvador era con dominio al interior y que Honduras no tenía nada que delimitar fuera del Golfo, porque decía lo que es los países que dominan la entrada son Nicaragua y El Salvador. Y entonces la bocana debería dividirse entre los dos por mitad. Y la proyección hacia espacios del Océano Pacífico tendría que ser entre ellos dos, nada más. Honduras le tocó resistir los embates de los dos países, ¿verdad? Porque estaba exponiéndonos a que quedáramos enclavados en el fondo de la bahía. Sin embargo, la posición de la Corte, y aquí voy a explicar un poco cómo quedó el juicio, por eso me parece que este mapa es muy interesante. La Corte dijo, en cuanto a la insular, ya vieron ustedes, Ñanguera, Margarita, Isla del Tigre. En cuanto a espacios marítimos, dijo, las aguas del Golfo, tomó en cuenta el juicio de 1917, pero dijo, o en mi opinión, utilizó una terminología más apropiada. Dice, las aguas del Golfo están en régimen de cosoberanía, no de condominio, sino de cosoberanía. Pero aparte del régimen de cosoberanía, hay un espacio de una zona costera de 3 millas medidas a partir de la costa de cada país al interior del Golfo, que le llama zona costera, pero no es mar territorial. Pero es una zona costera bajo la soberanía exclusiva de cada país ribereño. Entonces, ahí vemos cómo se describe eso. Y que el resto queda pues, en el régimen de cosoberanía. Dice la Corte que así como hay un régimen de cosoberanía al interior del Golfo, siendo los 3 países ribereños de una bahía histórica, esa presencia tripartita se percibe y existe en la línea de cierre o bocana. Excepción hecha de las 3 millas a partir de la entrada de la bocana, del lado de Nicaragua y del lado de El Salvador. Entonces queda una zona central, que es una zona en cosoberanía perteneciente a los 3 estados. Entonces, dice la Corte que en esta zona los 3 estados tienen derecho a proyectar sus espacios marítimos en el Océano Pacífico y que lo deberán hacer por acuerdo entre las partes conforme al derecho internacional.
Ahora, el principal obligado aquí era El Salvador, pues, como parte principal. Nicaragua invocó un artículo del Estatuto de la Corte que le permitía disociarse completamente del fallo. Entonces, se quedó libre, pero nosotros insistimos en negociar con El Salvador. Omití una cosa que es importante, que la Corte dice, estoy investido de competencias en el aspecto insular y en el aspecto marítimo únicamente a los efectos de la calificación jurídica, mas no a los efectos de la delimitación, porque no fue preciso el compromiso a ese efecto. Entonces, al no tener un mandato claro, la Corte no podía hacerlo y no lo hizo. Pero sí dijo que los tres países tenían derecho a proyectarse en el Océano Pacífico y dice cómo pueden resolver. Bueno, el caso es que de un concepto que manejaba El Salvador de condominio al interior del Golfo, de pronto, después de dictar la sentencia, comenzó a decir, capturar embarcaciones es que invadió mi espacio. No costero, sino que en el régimen de condominio o de cosoberanía. Y entonces las fuerzas navales de los tres países comenzaron a tener como sus propios espacios marítimos, no en función de lo que decía la Corte, sino en función de lo que la práctica de la navegación de ellos y de su potencia podía ser. Bien, hubo incidentes y todo, y Honduras estuvo negociando con El Salvador para definir un espacio en la zona central y proyectar el espacio marítimo de Honduras en el Océano Pacífico. Dicho sea de paso, en la solicitud de Honduras con relación a la proyección en el Océano Pacífico, era una proyección lateral. Como la única parte era El Salvador, entonces lo que pedía la Corte era que trazara una línea indicando qué parte de la proyección pertenecía a El Salvador y qué parte pertenecía a Honduras. Con Nicaragua sería un juicio o un tratado o una negociación separada. En fin, transcurrieron 32 años sin que lográramos un acuerdo con El Salvador porque por algún motivo en la mentalidad del salvadoreño, permitir que Honduras saliera al Pacífico era contrario a sus intereses estratégicos. Y en consecuencia, en alguna vez dijeron, sí, sabemos de que estamos obligados a reconocer la proyección de Honduras en el Océano Pacífico, pero consideramos que es una situación imposible. Entonces, estuvimos manejando el asunto, tanto como la proyección, como también el manejo del Golfo de Fonseca, que es muy, muy interesante desde el punto de vista ambiental, de aprovechamiento de los recursos, de la navegación, etc. Y se hizo un esfuerzo en ese sentido, se hicieron comisiones, participaron delegaciones de los tres países, y finalmente ya por el 2012, una reunión que se celebró en Managua, por primera vez, el presidente Ortega, que era pues el anfitrión, tenía mucho peso lo que él decía allí, sugirió que se nombrara una comisión especial de los tres países para examinar el cumplimiento de la sentencia de 1992, es decir, la Corte Internacional de Justicia, con relación al Golfo y espacio marítimo.
No pasó mucho, todo el tiempo, pero en la medida en que Honduras veía que El Salvador no accedía a negociar el espacio marítimo en el Pacífico, entonces reorientó su estrategia y comenzó a acercarse a Nicaragua. Y poco a poco, con mucha dificultad, con mucha paciencia, se fueron convenciendo de que era de interés para los dos países el reconocimiento de una proyección de Honduras en el Océano Pacífico. Estaba pendiente una cuestión pequeña en el Mar Caribe, entre Nicaragua y Honduras, fruto de la sentencia del 2007. Y en definitiva, en los meses de septiembre y octubre del 2021, se culminó una negociación sumamente complicada con Nicaragua, que fue un tratado que ejecuta dos sentencias. La sentencia de 1992, con relación al Océano Pacífico, y la sentencia de 2007, con relación a la delimitación marítima en el Mar Caribe. Entonces, lo llamamos como un tratado bioceánico, propiamente dicho. Y se suscribió el 27 de octubre del año pasado. Ahí contamos con la ayuda experta de Carlos Espósito, que trabajó con nosotros un espacio corto, pero muy, muy productivo, y logramos sacar adelante ese tratado que es fundamental para Honduras. Estamos un poco sorprendidos porque el Congreso de Honduras no lo ha aprobado, pero esperamos de que lo haga muy pronto, porque en realidad se trata de mar territorial, y mar territorial es como una parte del territorio, como una isla, prácticamente, tiene el mismo tipo de competencias del Estado sobre el mar territorial, y el no aprobar una cosa es casi como renunciar a ella, es como renunciar a una isla, como renunciar a un territorio. Entonces, creemos que en un momento dado el Congreso o el gobierno de la República va a entrar en razón y va a aprobar ese tratado, porque el trabajo que se ha hecho para lograrlo ha sido sumamente difícil, y probablemente si no se aprovecha la oportunidad sería irrepetible. Entonces, básicamente ese es el sentido de un proceso de delimitación con tres dimensiones: terrestre, insular y marítima, que ha tardado 150 años prácticamente en resolverse, y desde dictada la sentencia, que son firmes y definitivas, de la Corte Internacional de Justicia, ha tardado 32 años, pero una parte, El Salvador todavía no ha cumplido, la parte relativa al Océano Pacífico, creo que tendrá que hacerlo, no por imposición, sino que por razones prácticas. No tendrá mucho sentido para El Salvador negarse a reconocer un espacio marítimo de Honduras cuando ya lo logró con Nicaragua, la otra parte. Entonces, básicamente, eso es la historia, y creo que es la semblanza que quería yo proyectar sobre un caso de 150 años, que no es fácil hacerlo en 50 minutos. Pero en fin, la idea creo que está planteada porque ustedes son expertos en los temas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a hacer un turno de preguntas, por si alguien tiene
plantear una cuestión, vamos a pasar directamente a ello si os parece. No vamos a prescindir de esos 5 minutos de descanso, pero no vamos a tener bastante poco tiempo. ¿Alguna palabra? Yo quiero preguntar dos Vale. cosas. Ha pasado muy por encima, porque entiendo que realmente el problema de Fonseca, ¿no? Sí. Fuera el primero. Pero has pasado muy por encima por un tema que a mí me interesa mucho. Y es que tú has dicho, bueno, el problema terrestre, pues no hay ningún problema, se aplica el tipo de déficit y ya está. Entonces, bueno, primero, ¿hasta qué punto fue fácil no llegar al principio que lo acertaban las dos partes, ¿no? Sino proyectar el principio en base a qué, ¿no? Primera pregunta. Segunda, esas condiciones de límites, primero, ¿qué tipo de documentación o instrumentos manejan? Y sobre todo, ya esto es una cuestión muy interesada, ¿los guardan en alguna parte? ¿En algún archivo o algo así? Es decir, es posible, ¿no? Hacerse con, se haya convertido en algo histórico, hacerse con esa documentación o trabajos de la comisión, los que utilizaron, los referentes, puede ser, porque tenían, bueno, pues esto iba por aquí y esto sale de este límite o de este antiguo mapa y lo estamos proyectando, lo estamos dando con este moderno. Esa sería un poco la primera pregunta. Y la otra es mucho más concreta, porque hablando de Menguera Menguerita, de la isla de Tigre, has dicho, bueno, que el tribunal dijo, en base a lo que se había aprobado, ¿no? Ya por parte de Honduras y por parte de El Salvador, que el Tigre correspondía a Honduras y a los Estados a El Salvador. Pero yo he entendido en base, o sea, ¿qué es lo que se había aprobado El Salvador y Honduras? Ante el tribunal, para que el tribunal le reconociera eso. Una posesión efectiva, un título anterior, en otro tratado, en no sé qué. Es decir, ¿cuál era el título por el cual, que sea, ¿no? Por el cual el tribunal parece que resolvió rápidamente este problema? Sí, bueno, el último primero. De hecho, El Salvador tenía la posesión, ¿verdad? De aquel y de aquelita. Ahí tiene que ver mucho la presencia de los piratas ingleses que incursionaban en el Golfo de Fonseca, perseguidos por las flotas españolas, se refugiaban ahí, ahí pasaban un tiempo y entonces por la presencia de los piratas, la jurisdicción de la gobernación de Honduras ordenó el traslado de la población a tierra firme. Ahí hubo un abandono, ¿verdad? Y ese abandono lo cubrió El Salvador, ¿verdad? Entonces hubo una posesión. Eso se invocó, pero no fue suficiente para convencer a la corte de que tenía un título jurídico mejor que El Salvador, a pesar de que, como hemos dicho, la legislación española prevalece sobre la posesión efectiva, la posesión de fáctica. Pero en fin, eso fue lo que decidió la Corte y con relación a Tigre, El Salvador no logró demostrar prácticamente nada. Si ustedes observan ahí, hay una cosa muy curiosa. El Salvador pidió todas las islas, con excepción de Zacate Grande. Zacate Grande está muy pegada a tierra firme. Y dijo que no pedía Zacate Grande porque está muy estrechamente vinculado al territorio continental de Honduras. Inversamente, la Corte, al decidir a quién correspondía la soberanía sobre Mianguer y Mianguerita, dice, corresponde a El Salvador, y Mianguerita es un apéndice de Mianguera, está muy pegado también, ¿verdad?
Entonces, sobre lo que El Salvador ha continuado a invocar como que ha sido objeto de una usurpación por parte de Honduras de una isla que se llama Conejo. Ahí tal vez podemos poner los mapas primeros. Antes, es lo primero que pusimos. Todavía más atrás. Aquí está la relación de todos los negociaciones. Sí existe archivos donde se pueden encontrar los acuerdos que dieron lugar a los procesos negociadores. Solo hubo uno en que fue aprobado en 1884 un tratado de límites que fue aprobado por El Salvador, pero no fue aprobado por Honduras. En el Congreso invocaron de que los negociadores hondureños se habían excedido en sus poderes y no lo aprobaron. Sin embargo, ese límite es muy parecido al que en definitiva se aprobó en 1980. Y no hubiera habido una guerra. Eso es lo más triste. Ok. Esta es la bahía de la Unión. Y este es uno de los sectores que estaban en disputa. El Salvador invocaba a ese como perteneciente a su territorio porque decía que la actual desembocadura del río Huascorán es el resultado de una abulsión, pero que originalmente lo que es la desembocadura era en el estero Lacutú. Entonces, ellos invocan eso como el criterio de que hubo en 1700 alguna cosa, se produjo eso, decían, ¿no? Entonces, a pesar de que la Corte, por unanimidad, incluyendo al juez ad hoc de El Salvador, reconoció como soberanía hondureña el sector de Huascorán, lo que es El Salvador, después de dictado el fallo, continuó invocando de que esta isla de Conejo le pertenecía. Y esta isla queda, qué sé yo, tal vez 300 metros distantes de la costa o 400 metros. Y en marea baja, usted puede caminar desde la costa hasta la isla, por lo cual queda comprendida dentro de los 3 millas náuticas de zona costera, ¿verdad?, que la Corte reconoció a cada país. Pero a pesar de que, esto es bien interesante, a pesar de que El Salvador decide estar insatisfecho con el resultado de la cuestión insular, no pidió una revisión sobre la cuestión insular, sino que pidió una revisión sobre el sector de Huascorán, el sector terrestre. Ahora, eso no parece que tuviera mucho sentido. Sin embargo, lo que ellos querían hacer desde el punto de vista estratégico era el dominio de la Bahía de la Unión. Si ellos lograban que la Corte revisara su decisión y lograra reconsiderar este fallo y obtener esto, ellos obtendrían toda la Bahía de la Unión, Conejo, Isla Garrobo, todas las islitas que están aquí. Entonces,
era una estrategia indirecta para capturar estas islas. Y tiene sentido porque ellos tienen un problema de que hicieron una gran inversión portuaria con ayuda japonesa y no les funciona porque no pueden llegar las embarcaciones, porque se obstruye el paso y entonces necesitan un espacio mucho mayor para poder operar las embarcaciones. Entonces, esa es la razón. Pero la Corte, ellos presentaron su solicitud y la revisión no les funcionó para nada. La Corte la desestimó porque no reunía los requisitos o las condiciones para conocer el fondo de su reclamo. Entonces simplemente la descalificó. Bueno, eso. Con relación al otro tema, sí existe dentro de las limitaciones de un país como Honduras. En realidad, Honduras, por la experiencia que yo tengo, hasta 1970 era un país extraordinariamente organizado. Era un país donde todas las secretarías de Estado guardaban todos sus informes, sus registros y todo. De repente se liberalizaron y ahora es muy difícil encontrar una continuidad. Te lo digo porque, por ejemplo, a mí me tocó litigar el caso con Nicaragua y encontrar los medios de prueba del reconocimiento de Nicaragua sobre el paralelo 15 fue muy difícil. Y lo decían los dueños de barcos que pescaban al sur del paralelo 15, que las autoridades nicaragüenses los multaban porque habían bajado al sur del paralelo 15, ¿verdad? Pero nunca logramos acreditar eso nosotros. Y eso hubiera sido totalmente decisivo, ¿no? Por otro lado, no toda la información de concesiones de petroleras y todo existía. Fue un trabajo muy duro, pero creo que salimos bastante bien nosotros. No logramos, porque es un tema totalmente diferente, ¿verdad? El Utiposidetis Iuris no funciona en el mar, ¿verdad? El caso es que nosotros invocamos una doctrina del respeto recíproco, del modus operandi, de la autolimitación, de la ocupación por parte nuestra, las concesiones, etcétera, de todo eso. Y al final, Nicaragua, a pesar de que respetaba la línea del paralelo 15, al final, cuando tiró la demanda en la Corte, hizo una demanda puramente geográfica, ¿verdad? Que no tenía nada que ver. Nosotros debimos haber respondido con una contrapropuesta de carácter también geográfica, pero no lo hicimos. Entonces, obviamente, la solución vino en perjuicio de Honduras. Pero en fin, tenemos una relación muy buena con Nicaragua, resolvimos todos nuestros problemas territoriales y limítrofes con ellos. Y estamos contentos por la solución en el Pacífico. Eso es mucho más valioso que la importancia que pudiera tener en el Mar Caribe. Hemos puesto por si quiere utilizarla. ¿Alguna intervención más? Carlos. Muchísimas gracias, embajador. Es un placer y un gran gusto
tenerte aquí en la Universidad Autónoma de Madrid. Yo le agradezco muchísimo a los organizadores de por lo menos muy prestigioso seminario, y también a la iniciativa de la doctora, de la profesora Marta Lorente, que te hayan traído. El embajador López Contreras es una institución en Honduras y en Centroamérica, y es quien ha negociado quien ha representado a Honduras durante décadas, hasta hace poco tiempo, en todos los litigios internacionales, defendiendo a su país de una manera ejemplar. En la última, en la que yo pude acompañarlo, en la que mencionó él, una de las negociaciones que se hizo fue la de Nicaragua. Y a mí me asombra muchísimo realmente cómo después de las elecciones el Congreso no ha ratificado este instrumento. Entonces yo quería preguntarle cuáles eran las razones que se esgrimían, porque realmente desde el punto de vista de Honduras, otra cosa es que no lo haga El Salvador, porque ya tiene una tradición de negar o de negarse a implementar, a cumplir con la sentencia, ¿no?, de la Corte Internacional de Justicia en ese área. Pero que no lo haga Honduras me asombra muchísimo, sobre todo porque en un momento dado, pues Nicaragua se puede también, como eso no está ratificado, no está vigente, puede decir, me vuelvo para atrás y se acabó. Y lo que ha hecho ese tratado, en definitiva, no sé si vosotros recordáis la línea esa de la bocana, lo que ha hecho es reconocer lo que dice la Corte Internacional de Justicia respecto de Nicaragua y respecto de Honduras, dándole a Honduras la salida al mar del Pacífico desde el Golfo, teniendo en cuenta que todas esas aguas son aguas interiores, es decir, son aguas que son condominios, pero son aguas interiores, no se reconocen como aguas de mar. Con lo cual, yo estoy muy asombrado. Quería preguntarle si se sabían cuáles son las razones, o si han dado razones por las cuales de tratado. No da ninguna razón. No da ninguna razón. Pero está en estudio. Está en estudio. Pero nosotros la dejamos de la comisión de dictamen, prácticamente, ¿verdad? Y de hecho se sometió a una votación antes de que asumiera el nuevo gobierno, buscando la posibilidad de que se aprobara por simple mayoría, porque no se trataba de un tratado nuevo, sino que no tuvieron ningún antecedente, sino que se trataba de la ejecución de 2 sentencias. Y la Constitución de Honduras manda que las sentencias deben ser ejecutadas. Y más aún, fíjese, en el Tratado General de Paz, cuando se establece la Comisión Mixta de Límites post-tratado, existía la posibilidad de que si los negociadores se ponían de acuerdo sobre un sector en disputa, no iba a los congresos. Bastaba con que se pusieran de acuerdo y demarcaran. Entonces, toda la teoría de que necesita 96 votos para ser aprobado el tratado no tiene sentido, pues, porque es consistente con la posición prevista en la Constitución de 1982. La Constitución dice que el espacio marítimo de Honduras en el Océano Pacífico se mide a partir de la bocana para adentro, ¿no? Entonces, no tiene explicación más que tal vez disociarse completamente del gobierno anterior, ¿verdad? Pero es un acto muy, muy peligroso. Y la relación de este nuevo gobierno con el gobierno de El Salvador. Se están acercando, pero
yo no creo que El Salvador vaya a cambiar su posición. El Salvador se está acercando mucho al actual gobierno, probablemente para ver cómo desarticula el tratado, ¿verdad? Y vuelve al statu quo. Pero, en fin, esa es responsabilidad del actual gobierno. Gracias. Sí, me imagino, es decir, cada gobierno tiene su estrategia oculta, ¿verdad? El Salvador no me extrañaría si tuviera agentes acercándose donde Daniel Ortega le dice, "Mire, usted cometió un error, es necesario, ¿verdad? Haga esto, ¿verdad? Entiéndase con nosotros". Pero en fin, esa es una cosa que es especulativa para uno nada más. Una intervención más. Tenemos una pregunta en el chat, pero hablamos primero las ideas que tienen dentro del aula, si no, yo le propongo alguna cuestión de lo que había levantado antes y no pasamos a la cuestión del chat de Zoom. Yo le voy a preguntar algunas cuestiones que tienen que ver con cosas historiográficas, por casi interés nuestro, me parece que estamos aquí, somos enterados y por tanto, si no quiere o no puede contestar, lo entendería perfectamente, ¿no? Pero son cuestiones que me generan curiosidad y que tienen también que ver con investigaciones que son nuestras y que estamos haciendo aquí. Porque una cosa que me llamaba mucho la atención en esa relación de negociaciones que usted planteaba, sobre todo comparándolo con cómo se estaban resolviendo en ese momento las cuestiones de América. Y claro, 61, 69, 80, 81, 84, 86, un tratado incluso que no consigue pasar por el Parlamento. En algún momento se plantea, y por qué no se llega a hacer, la posibilidad de someter esto al arbitraje de un tercer ejecutivo, del presidente de un tercer país o del rey de un tercer país, como por otra parte se venía generalizando mucho desde la década de los 80. Y lo estaba pensando más por una cuestión también personal. Hace poco unos evaluadores de una revista me enviaron unos comentarios sobre un artículo. Yo hablaba de Hispanoamérica y ellos me dijeron, bueno, que prácticamente no menciona Centroamérica. Un artículo sobre arbitraje me iba a decir, ¿qué pasa con Centroamérica? ¿Por qué en comparación con, o sea, Argentina, Paraguay o otros países de Sudamérica no se generaliza tanto ese recurso al arbitraje por parte de los gobiernos centroamericanos? Porque yo recuerdo, el único laudo que se me viene a la cabeza es el de Honduras y Nicaragua de 1906. Sí, tiene que ver con una cuestión de cláusulas constitucionales de garantizar la integridad territorial, tienen que ver con que a lo mejor las relaciones regionales permitían un recurso más fácil a las negociaciones. ¿Cuál puede ser la causa de esto, ¿no? O sea, en comparación con Sudamérica, donde hay 35? No sé, hay un segundo arbitraje, que es el de 1933, entre Guatemala y Honduras, que lo resuelve el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Ese es el único arbitraje. Luego, mediación, ha habido muchos, precisamente para lograr la ejecución de la sentencia del rey de España, ¿verdad? Porque se dictó en 1906, 1912 comienza a dudar Nicaragua, y después pasan 50 años, prácticamente hasta que recurrimos a la Corte Internacional de Justicia para lograr la ejecución de la sentencia, el laudo arbitral. Y la Corte, pues efectivamente, declaró que el laudo era válido y que Nicaragua estaba obligado. Esos son. Luego los demás tratados pues, prácticamente han sido por la vía de negociación directa. Ahora, con El Salvador, el problema es que Honduras y los salvadoreños quizás somos los dos países más parecidos, tanto en espíritu como en la forma de hablar. Entonces ha habido una interrelación muy fuerte. Entonces, no era un tema que les hiriera a ninguno de los dos países el tema de la delimitación fronteriza, aun cuando es un tema pues
los militares, los estrategas, todos lo tienen en cuenta, pero el común de la población no era un tema esencial. Entonces, hasta que hubo una crisis que dio lugar a ruptura y todo, entonces, bueno, hay que aprovechar y hay que terminar esto para siempre ya. Pero los conflictos no siempre son tampoco expresión de desacuerdo sobre límites como estaban en la corona. Es que simplemente, piense usted en el pastoreo entre una comunidad de El Salvador y una comunidad de Honduras, entonces un problema de ese tipo de reclamos se convierte en un problema interestatal. Pero en fin, eso explica en realidad por qué no hubo ha habido tantos convenios y sin embargo no hubo presión. Les voy a contar una cosa que es insólita. El Tratado de 1884 fue negociado por parte de Honduras por un señor que fue canciller de Honduras, pero había nacido en El Salvador. O sea, te das cuenta qué relación más estrecha había, ¿verdad?, entre los dos países. Y El Salvador tuvo presidentes también. Entonces, es increíble esa dinámica que existió en el siglo XIX, ¿verdad? Y bueno, al extremo puede tener como canciller salvadoreño, y que los salvadoreños tuvieron un presidente. Vamos a ver, otra segunda pregunta, la última, y pasamos a esta pregunta de cierre. Tiene que ver con el hecho de que, claro, el gran antecedente de la denuncia de Colombia al Pacto de Bogotá en la década pasada fue precisamente la denuncia de El Salvador al Pacto de Bogotá cuando se inició esta controversia en los años 70. ¿Cómo se justifica que esa salida del Pacto de Bogotá por parte de El Salvador? ¿Y cómo se recibe eso en Honduras? No, bueno, Honduras tenía la experiencia de acudir a la corte, ¿verdad? En el caso de Nicaragua. Entonces, El Salvador muy probablemente vio que Honduras, al no obtener una solución por la vía de la negociación directa o mediación u otra, acudiría a la corte. Entonces, El Salvador lo que hizo es eliminar esa posibilidad, ¿verdad? Y denunció el Pacto de Bogotá, ¿verdad?, con el fin de quitar el mecanismo de acceso que permitía a Honduras demandar unilateralmente. Se eliminó. Entonces, hubo que establecer en el compromiso el acceso a la corte de nuevo, ¿verdad? Porque ya no existía. Entonces, hubo una muy buena relación, en esa época que dije, pues del golpe de Estado, con la gente de la democracia cristiana, presidente Duarte, después presidente Cristiani, después, ¿cómo se llama? Calderón Sol, en fin, hubo muy buena relación. Después se endureció un poco con el presidente Flores, ¿verdad? Y luego ya vino la época del frente, ¿cómo se llama? Del partido ese, FPSM, que llegó al poder en el 2005. En la víspera estábamos hablando ya con los salvadoreños de los límites en el Pacífico, pero en eso perdieron el poder. Entonces ya no hubo más que hacer, ¿verdad? Pero sí, es interesante, porque yo creo que esta es una cosa bien importante para ustedes. Uno de los temas más difíciles para los negociadores es preguntar o
o exponer qué es lo que quiere el país. Porque mientras no hay una claridad de qué es lo que quiere la otra parte, el imaginario es increíble, ¿no? Se puede imaginar que lo quiere, bueno, como Guatemala, Belice, ¿verdad? Y ahí ya no es limítrofe, es territorial. Entonces, cuando se habla con mucha claridad y se logra establecer un nivel de confianza entre los negociadores, se puede construir mucho. Pero si lo que existe es simplemente desconfianza, es muy difícil. Por ejemplo, ya con cuestiones de límites marítimos, a mí me tocó negociar con Reino Unido. Yo llevé una posición muy clara. Se las expresé y me dijo, la respuesta del Reino Unido fue, en 2 sesiones de negociaciones tenemos esta tratado. Pero si se ocultan las posiciones, pues no hay manera, ¿verdad?, de llegar a acuerdos. Bueno, la última intervención que nos formula a distancia Armida López, me imagino por el nombre que les resulta conocido, y le pregunta qué fue lo que motivó a los gobiernos a buscar de manera efectiva una solución pacífica del problema. Me imagino que lo plantea en referencia al Tratado de 1980, y qué lecciones podría dar esta motivación a los actuales conflictos armados a nivel internacional. Bueno, cada país y cada gobierno tiene su visión, ¿verdad?, de por qué puede considerar un momento que ese es el oportuno para emprender o cristalizar las negociaciones. En el caso de El Salvador, yo me imagino que recuerden que estaba bien caldeado Centroamérica, había una ofensiva del frente FML. Estaba apoyado por Nicaragua en aquella época. A cada rato hablaban de la ofensiva final para derribar el gobierno. Entonces, Salvador se sentía como muy aislado después de 10 años de no tener relaciones con su vecino más inmediato, con el que tenía una relación más estrecha. Entonces, es probable que ellos hayan dicho, nos conviene fortalecer nuestra relación con Honduras. Y se abrió el espacio, y se abrió primero por la frontera tradicional, luego dejándolo el resto para la Comisión Mixta de Límites, para el recurso de la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que eso es lo que induce en el caso de Nicaragua, pues puede ser también. Ustedes saben que tiene contiendas con Colombia, ¿verdad? Entonces, a Nicaragua le conviene dar una imagen de un país cumplidor de sentencias internacionales. Y yo creo que eso puede ser un factor que puede ser decisivo también en este caso. Pero, digo, son muy subjetivas las motivaciones que pueda tener un Estado o un gobierno para decir, ya llegó el momento de resolver esto con Honduras, resolver esto con Nicaragua o con El Salvador, ¿verdad? A veces hay razones estratégicas, ¿verdad? Para nosotros es estratégico la cuestión de salir al Pacífico. Pues como Bolivia, pues Bolivia es su obsesión, ¿verdad?, de salir al mar. Pero en el caso nuestro, pues había una fundamentación que la desarrolló la Corte de una manera extraordinaria. En el sentido de decir, la Bahía de Fonseca proyecta los 3 países y la línea de cierre es la costa. A partir de ahí se proyecta el mar territorial y demás espacios marítimos. En el caso de Honduras dice, Honduras tiene tanto derecho como los demás y al fin y al cabo tiene de lejos la costa más amplia al interior del Golfo y frente al Océano Pacífico, porque los demás no tienen laterales. Entonces, todo eso ha ayudado mucho, ¿verdad? Pero la ejecución de las sentencias no es fácil.
cualquiera diría, acude a la Corte, al Consejo de Seguridad, que es el que debe velar por la ejecución de la sentencia. Pero la experiencia demuestra que el Consejo de Seguridad dice, tiene sus propios problemas, ¿verdad? Y cuando le llevan un problema de carácter jurídico, dice, nosotros no somos jueces. Y lo que nos vienen a decir es puramente jurídico, así que mejor regresen a la Corte. Es que ya que estás aquí, me permite hacerte una pregunta pues de mucha curiosidad. ¿Sabes cómo va el litigio Guatemala-Belice? No, solamente que creo que ya presentó su contramemoria. Belice, sí, pero creo que son 4 instrumentos los que van a presentar. Así que les quedan 2 a cada uno, como opción a presentar un ulterior. No, más allá de eso no sé, porque no, el gobierno no le está dando seguimiento, y sí tiene interés jurídico, Honduras, en el Golfo de Honduras y en un conjunto de islas que son calificadas como hondureñas de la Constitución de la República. ¿Y por qué se calificaron como hondureñas en la Constitución de la República? Perdón. Estoy calificada un poco a los invitados. Sí, no, está calificada ahí por razones históricas. Los historiadores son los que investigan y determinan cuáles pertenecen a Honduras. No es que haya un criterio jurídico bien sustentable. Eso se va a ver en un juicio, ¿verdad? Pero a los efectos de incorporar a una constitución, le piden a alguien que se supone que es el que más sabe, ¿verdad? Consultan e incorporan para que no quede fuera y no les echen culpa el día de mañana que dejaron fuera algo que pertenece al país, ¿verdad? Muchísimas gracias. Bueno, aplauso y